Dios bendiga rica y abundantemente en esta preciosa mañana que Dios nos permite conectarnos una vez más con ustedes a través de este programa Rema en Casa. Esta que te saluda, Pastora Maribel Cancel, te da la más cordial bienvenida en esta ocasión, una vez más en este espacio donde la palabra viva de Dios siempre llega a nuestros corazones para darnos dirección, también para darnos verdad y esperanza. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de un tema que para nosotros pues es de sumo gozo, ya que hay gente que constantemente nos está preguntando por qué rema, qué significa rema. Para algunas personas, para ellos es algo nuevo, pero en esta mañana queremos expresarnos cómo llegamos ahí, por qué la razón del cambio. Pero quiero que, esposo, también pues tú tengas la oportunidad de saludar en esta preciosa mañana. En esta mañana te damos la bienvenida a este espacio de Rema en Casa, ese espacio que queremos dar la palabra que Dios ha depositado dentro de nuestros corazones y que sea expuesta a cada uno de ustedes. En esta mañana hay una palabra poderosa y en la cual muchas se preguntan qué quiere decir rema. Y la palabra rema estamos para especificar cómo llegamos ahí en la palabra rema. Y en esta mañana pues estamos en esta disposición de explicar todo y decirlo como Dios nos lo ha puesto en nuestros corazones. Amén. Así que comenzamos dando la más cordial bienvenida, así que no te desconectes, quédate ahí. Estamos gozosos de todo lo que Dios está haciendo en nosotros, a través de nosotros, porque su propósito siempre es llevarnos precisamente. Así que en esta mañana te bendecimos, Ibeliz, te enviamos salud y un abrazo de parte del Señor y nuestros. Así que mantente también ahí conectada. Amén. Pues este programa en esta mañana tiene, verdad, como hemos hablado, expresar. Hay personas que nos conectan, hay gente que cuando habla con nosotros y les ha llamado la atención con este nombre Rema, nos ha preguntado, y hoy queremos no tan solo traer este tema, sino también poderles expresar desde nuestro corazón una historia, un testimonio, una voz que ha sido transformada, si podemos decir, en tiempos de silencio, de obediencia. Y vamos a hablar de lo que significa, y lo hemos repetido, Rema para nosotros, Rema Ministry, Rema Church, porque ese es el nombre. ¿Y qué representa esto? Nos dicen algunos. ¿Qué hay detrás de esta casa, de este ministerio, que sigue en este tiempo activado, sanando generaciones? Decimos, ¿verdad?, el nuevo lema con nosotros ahora, activando también destino. Así que te pregunto en esta mañana que si alguna vez, ¿verdad?, como en un momento estábamos nosotros, te has sentido, gloria al Señor, que estás estancado, que estás en pausa, con un llamado que quizás no sabes nombrar. Precisamente esta mañana este programa es para ti. Así que mantente atento, prepárate, porque cuando realmente Dios habla, no es información. Siempre que Dios habla, con esa información trae transformación. Si nosotros precisamente abrazamos el rema que nos está comunicando. Así Amén. Que creo que es importante comenzar con la introducción, porque realmente lo que hoy conocemos como rema comenzó en un tiempo como Iglesia Isaías 61:1, y el lema que contábamos en ese tiempo era, aleluya, si podemos decirlo, un lugar de sanidad y restauración. Así que, esposo, cuando nosotros empezamos en el Espíritu del Señor, en Isaías 61, comenzó nuestro llamado, no con un logo, no con una estrategia, y lo quiero leer, Isaías 61:1,
la cual dice la palabra en el nombre del Señor, del Padre, Hijo y Espíritu Santo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Qué bonito, eso es una palabra que sabemos, ¿verdad? Que el profeta está hablando de la persona misma de Jesús, porque Jesús cumplió esa función. Precisamente cuando Jesús hace su aparición en el templo, ¿verdad? Ya en el Nuevo Testamento podemos ver cómo a su llegada él toma un rollo del libro, o sea, y comienza a leer este capítulo de Isaías 61:1, pero me encanta cuando él termina de leer ese verso, precisamente la expresión que utiliza Jesús es: hoy se ha cumplido esta escritura. Esto para nosotros es algo bien significativo, porque cuando iniciamos como Isaías 61 o Iglesia Isaías 61 y con el lema lugar de sanidad y restauración, precisamente estábamos entendiendo en ese precisamente momento que también Dios había depositado su gracia, su unción sobre nosotros, precisamente por el proceso en que nosotros nos hemos desarrollado a través de nuestra vida, ser también un puente o un ente de sanidad y restauración para aquellos a los cuales Él fuera conectado con nosotros. Pero entendemos que esa unción, aleluya, precisamente que Dios deposita en nosotros, es una unción que no tan solo sana, sino que restaura, pero como vemos aquí en Isaías 61, también trae libertad. Realmente fue nuestro inicio, pero como todo lo que Dios forma, transforma, también lo hace madurar. Así que, ¿por qué este mensaje? Como hemos estado, ¿verdad?, expresando desde el inicio, queremos decirle que nosotros hablamos a ustedes primeramente desde un corazón sincero, un corazón que ha sido procesado, personas que, ¿verdad?, han vivido un sinnúmero de situaciones que nos han llevado hasta aquí, y damos gloria y honra a Dios por todo eso. Así que muchas veces nos hemos estado encontrando con gente que nos está preguntando, y realmente, ¿por qué un cambio de nombre? Quizás el cambio de nombre para algunas personas, esto tiene que ver con inestabilidad, esto tenga que ver con inseguridad, pero vamos a ver más adelante que de la misma forma que Dios en ocasiones cambió el nombre de ciertos personajes en la Biblia, nos ha movido a esta etapa. Y se puede, lo miro desde el punto de vista de redireccionar y a la misma vez encaminar a continuar lo que ya Él ha determinado para el propósito el cual nos ha escogido. Amén. Y hoy pues estamos compartiendo precisamente esta razón y el mensaje y la revelación que hay detrás del nombre de Rema, y con todo lo que esto refleja, vamos a ver ahí cómo Dios nos ha llevado a evolucionar eventualmente. Y verdad que aunque aparentemente el nombre ha cambiado, si podemos decirlo así, creemos más bien que no ha sido un cambio, sino que ha sido una transición donde hay madurez, donde hay una enseñanza para nosotros totalmente diferente. Pero miren, quiero compartirle que como estábamos, ¿verdad? O mejor dicho, como estamos compartiendo, Isaías 61 comenzó como eso, como un lugar de sanidad, un lugar de restauración. Y esta transición no fue una decisión estética, no fue algo que hoy nos levantamos, no sé, de lunáticos, si podemos decir, sino que fue algo donde Dios nuevamente nos estaba evolucionando. Entonces, ¿cómo se desarrolló? Pues mira, Dios en un momento dado, ¿verdad?,
utilizó la organización donde nosotros, ¿verdad?, pertenecíamos a la organización de Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, la conocida como MI. Allí nosotros fuimos Amén. ungidos, fuimos, ¿verdad?, establecidos como pastores, primeramente en la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, llamada Tesalónica. Allí fueron nuestros inicios. La realidad de la realidad es que cuando nosotros hemos sido ungidos al ministerio y establecidos en aquel lugar, y lo podemos decir con toda libertad, ¿verdad, mi amor? Porque no es una vergüenza. Yo creo que a veces se vale ser vulnerable y expresar, porque hay personas que quizás están pasando por lo mismo y se sienten un poquito nerviosos, intimidados, y es bueno que la gente entienda que lo que a ellos les está pasando quizás en este momento es algo que normalmente le puede pasar a cualquiera en el ministerio. Nosotros empezamos allí siendo personas muy inmaduras, personas nuevas que no teníamos la capacidad, pero Dios permitió que llegara ese momento. Más adelante, ¿verdad?, el Señor pone nuestra inquietud el salir de la organización, y luego pues comenzamos a establecernos con este nombre de iglesia, Isaías 61, una casa que sentía esa carga profética en ese tiempo, de sanar a la gente quebrantada, porque sentíamos ese peso de que habían tanta gente que necesitaba ser sanada, que necesitaba ser libertada y salir de la ruina, porque realmente ese es el propósito del enemigo, llevarnos donde nosotros experimentemos vergüenza. Pero qué lindo que Dios siempre levanta a hombres y mujeres, porque Él está interesado en la restauración, en la sanidad y la restauración de todo ser humano. Y por años, realmente, esa fue nuestra posición, fue nuestra identidad, fue nuestro lenguaje, y también podemos decir que nuestra visión, que no ha dejado de serlo. Pero entendemos que Dios no solo nos sostuvo durante todos estos años con este mensaje, sino que también en este tiempo nos ha dado crecimiento, amplificado nuestra voz, y creo que podemos evaluarnos y podemos decir definitivamente el mensaje Dios nos ha llevado a transicionarlo. Bendecimos en esta mañana y te enviamos un abrazo, pastora Jaini Ventura. Ella también, ¿verdad?, nos ha conocido por mucho tiempo, desde nuestros inicios aquí en la Florida, si podemos decirlo así. Amén. Así que este nombre de Isaías 61, Iglesia Isaías 61, no solo describe nuestra misión, describe la misión de otros, describe la misión de todo aquel que Dios llama, porque es la misión de Jesús. Y yo creo que precisamente cuando Dios está ministrando a los apóstoles, esa fue la gran comisión. Ustedes van a ir por todo el mundo, van a predicar este evangelio, ¿verdad? Y todo aquel que crea pues va a ser salvo. Y también le dio instrucciones de que en su nombre, ¿verdad?, ellos harían sanidad y liberación, y también echarían fuera demonios, y que cualquier cosa que quisiera hacerle daño, ¿verdad?, no tendría ese fin. Así que lo cierto es que muchas veces nosotros podemos decir, hemos comenzado como todos en obediencia con lo que creemos, y eso es lo que portamos, y nos damos de cuenta que Dios nos va, y muchas veces, ¿verdad?, sin darnos de cuenta que Dios más bien nos va a sumergir en eso mismo primero. O sea, tenemos el nombre con un lema llamado un lugar de sanidad y restauración, pero lejos de eso no nos estábamos dando de cuenta que nosotros precisamente necesitábamos ser sumergidos en esa verdad para que fuera real primeramente nosotros, porque realmente necesitábamos ser sanados y restaurados por todas las experiencias que estábamos atravesando. Entonces nosotros pensábamos que íbamos a sanar a otros, y Dios nos lleva a Isaías 61, ese lugar precisamente para sanarnos, y pensábamos que nuestra voz se iba a convertir en la restauración de otros, pero Dios primero nos quebranta, nos confronta y nos restaura. Y esto puede ser, ¿verdad?, como vuelvo y te lo repito, algo vulnerable, pero nosotros no podemos escondernos, porque no es una vergüenza, lo podemos decir para nosotros, tampoco es una hipocresía, es una verdad donde más bien Dios
nos va revelando, amén, progresivamente a nosotros, para que nosotros podamos ser esa gente que pueda hacer un impacto mayor. Yo creo que si hoy en día se experimenta tanta falsedad, se experimenta a veces, ¿verdad? Esa falsa apariencia, es precisamente porque el ser vulnerable para muchos lo miran como un pecado, como una falta, pero realmente es algo lindo donde la gente puede decir, wow, yo me puedo identificar con los hermanos porque realmente, amén, esto es algo que pasa, así que esto me da fuerzas para levantarme después de haberme evaluado, ver qué está pasando aquí y restaurar lo que es y todo aquello que requiere atención y enfocarnos en lo nuevo de Dios. Amén. Entonces el Espíritu Santo nos llevó allí, no solo como ministros, nos llevó, ¿verdad?, como hijos necesitados, nos llevó allí con un glorioso mensaje, pero también estaba haciendo una obra de sanidad, de liberación, y esto nos fue haciendo empático, entendiendo que hay gente que aunque ama a Dios, necesita ser sanada, necesita ser restaurada, necesita recobrar la confianza para volver a ser conectada al propósito eterno de Dios. Así que de ahí nosotros pensábamos, ¿verdad?, en un momento dado, pero Dios nos pasó por un proceso donde, ¿verdad?, nosotros podemos ver todo desde una perspectiva diferente. Cuando eso sucedió, entonces el enfoque, la visión cambió. Y ahí es donde nosotros conectamos a Isaías 61 con casa de restauración. Y ya ahí el lema entonces era un lugar con enfoque de reino. Amén. Era una casa enfocada en el reino, porque entendíamos que si nosotros nos manteníamos en mirando nuestra debilidad, nuestro dolor, verdaderamente no nos íbamos a enfocar en la realidad del llamado, que es crear un impacto, transformar nuestro entorno, hacer algo poderoso para el reino, porque el reino de Cristo tiene que ser expandido, pero para el reino de Cristo ser expandido, nuestro enfoque, nuestra mirada tiene que estar precisamente en crear un impacto, y para crear un impacto, la atmósfera, primeramente, la mente, la visión en nosotros, tiene que ser alineada y tiene que ser cambiada. Amén. Y vamos experimentando una transición. No sé qué quieres. No tan solo una transición. A veces pensamos en que es un llamado, pero a la misma vez un proceso para nosotros saber expresar la voz de Dios a través del proceso que Dios nos ha permitido pasar. Amén. Así que reconocemos que había inmadurez, había inseguridad. Yo creo que muchos de los ministerios al principio de los años precisamente pasa por esas etapas. Donde hay cosas que se experimentan que nosotros, ¿verdad?, porque vamos con una mentalidad, pero algo que hemos aprendido a lo largo de los años es que el pastorado principalmente no es un asunto nada más de prédica. El pastorado envuelve también liderazgo, envuelve carácter y envuelve el tener la capacidad de cómo ministrar, de cómo delegar, de cómo planificar, para poder ser efectivos en algo o en una asignación que Dios mismo nos las da. Que hay cosas que es cierto, las aprendemos en el camino, pero muchas veces como no se testifican, no se expresan, hay hombres y mujeres de Dios que Amén. Tienen el llamado, que tienen la buena intención, pero muchas veces se sienten cohibidos de expresar en lo que están viviendo, y esto eventualmente los lleva a una frustración donde algunos pues prefieren mejor prescindir o abandonar el llamado. Pero en esta mañana queremos decirte que Rhema Church o Rhema Ministry, Dios nos ha llamado con el propósito, y nuestra intención es que este testimonio que en esta mañana estamos expresando pueda edificar tu vida y pueda impulsarte a simplemente decirle, Señor, hubieron cosas que las vi así, pero mira, no abandones, sino permanece y creces, y yo sé que el Espíritu Santo tiene la buena intención de ayudarnos para que podamos ser
esa persona que nos ha llamado a ser. Así que esta fue nuestros inicios, una casa de alineamiento, una casa que queríamos proyectar el reino, y estábamos mostrando que ya en este caso, como parte de restauración, ya habíamos sido sanados, ya estábamos siendo instruidos, estábamos viendo esa activación de edificar, pero había algo que todavía nos faltaba. Y ahí entramos en un proceso, recuerda, mi amor, cuando entramos en ese proceso, después del tiempo de COVID, donde nosotros no sabíamos qué hacer. Nuestro ministerio se componía mayormente de personas mayores, algunos estaban volviendo a su isla, otros no querían regresar, y nosotros estábamos llevando la carga de un ministerio donde no entendíamos lo que nos estaba pasando, y consultamos con una persona que nos dijo, bueno, si ustedes quieren, y vamos a pensar que Dios tiene propósito en todo. Si ustedes quieren, vénganse con nosotros, no van a estar sentados, pero nos enfocamos tanto en la frustración, en el dolor, que realmente decidimos entonces hacer esa pausa, una pausa que eventualmente produjo en nosotros, por lo menos en mi persona, un dolor tremendo, y entramos en un tiempo... No tan solo un dolor, es un luto. Era un luto, literalmente, un luto donde no entendíamos lo que estábamos pasando, y mi preocupación era el mensaje que uno pudiera proyectar, no nuestra persona, no lo que las personas pudieran decir de nosotros, sino el mensaje que podamos proyectar, por el hecho de que nosotros entendemos que el llamado conlleva una responsabilidad, donde hay ojos que nos están mirando, porque nosotros, ¿verdad?, nos convertimos en esas personas que otros pueden mirar, emular, ¿verdad? Entonces ahí pues el Señor comenzó en un proceso con nosotros. Recuerdo que precisamente unos meses atrás, Dios, después de estar enseñándonos, hablándonos, en medio de todo este proceso, wow, que nos ha ido madurando, y damos gracias al Señor por cada experiencia. Mis amados, yo puedo decir, no sé tú, mi amor, pero yo puedo decir que yo no me arrepiento, y gracias a Dios por todo lo que hemos vivido. Yo tengo una experiencia de que el pastor que me dio las clases para cuando me fui a bautizar, el reverendo Juarbe, me acuerdo en la escalera de la iglesia, cuando me estaba dando las clases, me decía: todo lo que tú mires, sea positivo o negativo, míralo como una herramienta. Exacto. De aprendizaje a la dirección que Dios te quiere llevar. Y bendecimos a todos los que se van conectando. Mi amada Evi, saludos para ti también. Mi amada María Guzmán, un abrazo, corazón. Rosa y Moria. Pero entonces estamos hablando, ¿verdad?, de nuestra experiencia, lo que hemos vivido, y yo doy gracias al Señor, porque ¿sabes qué? Todo lo que nosotros vivimos en un momento pensamos que era un fracaso, pero Dios cambió nuestra mente, Dios cambió nuestra visión, y nos ha hecho entender que lo que vivimos no fue un fracaso, sino ahora se ha convertido en un trampolín, se ha convertido en una plataforma donde ahora nosotros podemos gozar de una capacidad de poder ayudar ahora a otros pastores, a otros ministros, y hemos sentido la satisfacción de que hay hombres y mujeres que han tomado la decisión de continuar. ¿Por qué? Porque tomamos esta experiencia que el enemigo quiso que viéramos en un momento un fracaso, para entender que Dios transforma destino, que Dios es capaz de hacer con aquella gente que reconoce que Él es sumamente poderoso, y que nuestras experiencias, lejos de cancelar lo que Dios ha hablado para nuestras vidas, más bien nos alinea y nos posiciona con una mentalidad y una visión totalmente diferente. Lo que para el enemigo es derrota, para el Señor es victoria. Amén. Porque lo que pudimos haber visto, la negatividad en el proceso, ha sido victorioso, porque la madurez que hemos adquirido a través de lo que Dios nos ha desarrollado, eso es victoria. Entonces, ¿cómo llegamos a Rhema Church? ¿O cómo llegamos al nombre de Rhema? Mis amados, estamos en un momento dado donde nos dirigíamos a la ciudad de Dillon. En ese momento nos toca una luz roja donde nosotros tenemos que parar. Pero al lado de nosotros, precisamente se detiene un camión de landscaping llamado Kairos Landscaping.
Y eso a mí como que me voló la cabeza y me llamó tanto y tanto la atención que Dios comenzó a hablarme. O sea, yo no entendía que en ese día, en ese momento, en esa luz roja, Dios tenía una experiencia de alineación para nosotros. Y es ahí cuando veo este truck que dice Kairos Landscaping, donde donde ese mensaje de esa compañía eventualmente se convirtió literalmente en un mensaje visual del cielo. O sea, yo pude entender que aquella luz roja fue un detente. Era como que Dios nos estaba diciendo, hey, párate, ya es una pausa, necesitas detenerte, has estado aprendiendo, pero hay cosas que todavía no las estás comprendiendo y hoy yo voy a abrir tus ojos, hoy yo les voy a transformar la visión que yo he puesto en ustedes. Este camión representa un equipo de trabajo, representa un diseño, porque el que trabaja en landscaping precisamente lo que hace muchas veces no es tan solo cortar la grama, también diseña jardines. Entonces ahí podemos entender que Dios nos ha estado hablando que hay que trabajar para lograr ese diseño donde nosotros simplemente hemos visto fracasos. Ya es un tiempo de poder ver más allá. O sea, la luz roja se convirtió en un detente. El camión, trabajo, diseño. El Cairo, un mensaje que nos dice, yo no te estoy deteniendo para frustrarte, yo te estoy deteniendo para ahora hablar al corazón de ustedes. Recibe ese rema. Yo dije, oh my God, ¿por qué tiene que venir rema? Y ahí es donde el Espíritu Santo nos habla, porque realmente hay gente que yo estoy interesado de introducirlos en el Cairo, pero si no ven, si no abrazan el rema, no van a poder ser introducidos dentro de ese Cairo. Y ahí comenzó ese proceso, podemos decir, de una forma interna dentro de nosotros, que realmente cambia nuestra esencia, o la amplifica, si podemos decir, de una manera donde Dios nos da vida, donde nos posiciona a una nueva etapa. Y entonces ahí la pregunta viene, ¿qué significa rema? Hay gente que esto no lo entiende, pero la palabra rema es una palabra que viene del griego, que significa esa palabra hablada de Dios, esa palabra específica de parte de Dios. No es una palabra en un momento dado para todo el mundo, pero es una palabra para alguien en específico, en un momento oportuno, que si no la abraza, pierde de abrazar lo que Dios está haciendo con ellos precisamente en ese momento. Esa palabra es lo que Dios está hablando al corazón específicamente de esa persona, que esa palabra es precisamente la que trae dirección, es la que trae consuelo, es la que trae redirección y también tiene el propósito de activar la fe. Por eso es que la Escritura dice que la palabra de Dios, aleluya, ella no retorna vacía, porque antes hará aquello para lo que fue enviada, que es el rema de Dios, o sea, la palabra activada de la boca de Dios, haciendo aquello que Dios ha placido que se haga para lograr aquel propósito de Dios. Entonces el rema no es solo un nombre, el rema podemos decir que es una declaración de dependencia. Es como que si Dios, como que Dios diciendo en Romanos 10:17, mira, es que la fe viene por el oír, y el oír la palabra, el rema de Cristo activado en ti en un momento específico donde tú no sabes qué hacer. Pedro lo experimentó cuando Pedro está en aquella barca y ve a Jesús caminando sobre el mar. Pedro recibe un rema, fue algo que únicamente él lo abrazó y se cumplió específicamente en ese momento. Quizás no es la experiencia que se vuelva a repetir en otro, pero Pedro pudo abrazar por ese momento ese rema. Cuando él le pregunta, ¿yo puedo ir? Y Jesús le dice, bueno, recibe el rema, arranca, camina, ven, te doy autoridad para hacerlo. Y es ahí donde Pedro comienza a moverse en ese rema, que la palabra de Cristo, la palabra de su boca, desata sobre él, y él caminó en lo sobrenatural por una palabra que lo movió
de su situación natural para entrar en un tiempo sobrenatural. Así que, a diferencia del logo, la palabra rema, que el logo es la palabra completa, eterna de Dios. Ahora el rema es lo que el Espíritu está diciendo en un momento oportuno para alguien específico. Así que confiamos que cada vez que la palabra de Dios sale a través de nuestros labios, sale a través de esta programación, la intención nunca será mover tu emoción. La intención será que tú recibas un rema que transforme tu vida, que cambie tu entorno, que cambie lo que tú estás viviendo para que tú puedas ser introducido en algo que Dios ha hablado para tu vida. Es la intención de Dios de que tú despiertes y que veas que lo que tú estás viviendo no es la realidad de lo que tú eres, sino es la intención de Dios de introducirte en un nuevo tiempo, de introducirte en un cambio, donde tu voz será amplificada, donde tu plataforma será expandida, porque simplemente has determinado abrazar ese rema y caminar en esa dirección donde todo parecía imposible. Así que confiamos, ¿verdad?, que en esta mañana Dios esté hablando. Entonces de ahí sale, de ahí nace ahora Rema Ministry, Rema Church, donde nosotros ahora entendemos que ya no es solo Isaías, no que Isaías se ha cancelado, sino que seguimos sanando, sí, pero también ahora estamos activando destinos, porque hay gente que se está conectando, hay gente que está diciendo ahora en este tiempo, wow, ahora entiendo que Dios sí tiene propósito, que si yo estoy con vida, si yo he sido traído a esta tierra, es porque soy parte de un diseño y soy parte de una asignación, que el enemigo con una mentira me quiso detener, creó situaciones donde parecía que me detenía, pero ahora yo entiendo que hay algo más allá, que yo cobro coraje porque la palabra rema se ha activado en mí para que lo sobrenatural sea activado también, y yo pueda entender que esto no se trata de mí, es Dios a través de mí, es Cristo a través de mí. Entonces eso es lo que hace la palabra rema. Y es ahí donde rema nace, y nace como una estrategia de parte de Dios. Nació en el secreto, nació en esa pausa, como te mencioné, y posiblemente tú estés viviendo una situación en tu secreto, estés en una pausa, pero vengo a decirte de parte de Dios que esa pausa termina. Porque el enemigo muchas veces quiere poner un punto donde Dios lo que ha puesto ha sido una coma, pero queda de ti hacer como Pedro. Me voy a salir de la barca donde hay otros 11 que no se atreven a hacer la diferencia. Pero porque tú lo dijiste, yo voy a abrazar ese rema y yo voy a caminar en mi destino profético, porque acabo de recibir una palabra que me ha transicionado. Amén. Y la voy a aprovechar. Voy a aprovechar ese momento. Así que esto es una invitación. Y la pregunta en esta mañana, tú como yo, ¿quieres caminar en esa palabra viva? Porque es la palabra viva hablada de Dios que viene para cambiar nuestra vida, nuestra historia. Amén. Y cuando hablamos de rema, está redirigido a sanando generaciones. Yes. Ese es el lema. Porque estamos activando los destinos, ese destino profético que Dios ha depositado en tu vida. Nosotros queremos, a través de esta palabra, llevar a que se active. Sí, definitivamente. Yo creo que somos más que una comunidad profética, somos parte de ese poder. Amén. Sandra se ha conectado, Dios bendiga, Sandra, también a ti Dios te guarde, y también confiamos que Dios habla. Así que a tu vida te saludamos, y por ahí también está, ¿verdad, Medina? Te abrazamos, mi corazón. Así que confiamos en esta mañana que Dios está hablando a tu vida. El propósito de Dios es sanar generaciones, sí, pero también está interesado en activar ese destino de Dios para tu vida. Por eso creemos en que esta palabra es una palabra que también trae sanidad, trae propósito. Dios nos transiciona, pero le tenemos que dar la oportunidad, porque hay cosas que, como nosotros en aquella luz roja nos detuvo, la intención de Dios de tenernos siempre será
porque tiene algo nuevo que hablarnos a nuestra vida, para darnos una redirección y nunca será para destruirnos. Entonces creo que ese ha sido el propósito de Dios. Estamos moviéndonos en un tiempo y creemos que, como te decía hace un rato, al igual que Abraham, Dios cambió el nombre a Abraham, que refleja una asignación. A Jacob lo llamó, ¿verdad?, Israel, para marcar una nueva identidad en él. Y a Jesús, ¿verdad?, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, porque venía con una asignación poderosa del cielo. Creo que eventualmente también a nosotros Dios nos ha llevado aquí, porque el nombre correcto abre las puertas a un destino glorioso. Estábamos llamados a enfocarnos en el reino, pero no se veía la asignación que hace la gente que trabaja para el reino. Y la asignación que hace la gente que trabaja para el reino es precisamente sanar, pero también activar. Y hay mucha gente que están pasando por mucho tiempo procesos de sanidad, pero no se activan. Y el Espíritu quiere activar a personas, porque creo que ya es el tiempo de ser reenfocado, de caminar en todo lo que la palabra hablada de Dios está diciendo. Tú has sido llamado desde la eternidad con propósito. Entonces esto no es el nombre no es una decoración. El nombre que Dios pone para una persona, para un ministerio, es asignación, tiene trascendencia, tiene diseño. Así que en esta mañana el asunto nos lleva así a orar, a escuchar, a notar, pero también nos dice: para de correr, para ya de ser movido por la presión externa y deja que el cielo te nombre, deja que el cielo haga lo que Dios quiere hacer. Así que en esta hora estamos entendiendo que Dios está haciendo cosas poderosas. Dios nos ha enviado. Entonces ahora esperar en Jerusalén y esperar por la promesa. Porque algo que nosotros muchas veces no aprendemos es precisamente a esperar. Porque estamos en lugares como este tiempo estaba el pueblo de Israel o la gente en Jerusalén insegura, preocupadas, en riesgos de muerte. Pero Dios nos dice: ahí tú vas a esperar. Ahí tú vas a esperar la promesa, porque vas a escuchar el estruendo. Hablaba a la iglesia en el estudio del miércoles nuevamente y les decía: mis amados, nosotros hemos sido enjugados con Cristo. Y el fin de Jesús hablar a aquella gente a la que se exponía su mensaje cuando hablaba acerca del yugo, algo que me llamó tanto la atención, es que realmente el yugo era algo que se ponía para entrenar al buey joven. Pero este buey joven era entrenado con alguien que ya tenía la experiencia, que ya tenía la capacidad, porque ya había pasado un proceso. Entonces, cada vez que el buey joven tendía a tirarse hacia el lado, no lo podía hacer porque estaba enyugado con alguien que ya tenía la capacidad de instruirlo, de enseñarlo, para que eventualmente tuviera la habilidad de desarrollar para aquello que ya había sido designado a hacer, redirigiéndolo, ¿verdad? Pero me llama la atención que la razón por la que también es definido como grosura era que eventualmente este buey joven tenía nuevamente que crecer, tenía que desarrollar la habilidad, pero cuando iba creciendo también iba engordando. En otras palabras, eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo en aquellos que Él nos conecta, nos enyuga con Él, para que vayamos creciendo en esa grosura, esa grosura, porque eso es lo que hace
la unción en nosotros. Esa grosura, ella misma es la que pudre el yugo. El yugo no lo tiene que romper ni el mismo buey, no lo tiene que romper el amo de ese buey. Ese yugo se rompe solo por la misma unción. Cuando nos determinamos a decirnos, Señor, espérate, yo me voy a evaluar, yo estoy entendiendo que estoy pasando un proceso, pero yo me determino a entender que si tú me has parado en una luz roja, es porque tú tienes la intención de hablar a mi espíritu, porque tú quieres llevarme a una dirección que yo me he desenfocado, tú me quieres redireccionar. Entonces yo voy a mirar el panorama y voy a entender que hay un mensaje para mi vida, que hay un mensaje que me viene a activar, hay un mensaje que viene a cambiar mi perspectiva, para que yo pueda ver que esto es un asunto que no se trata de mí. Por eso voy a quitar de mí los ojos, y ahora yo voy a entender que todo lo que viví no es responsable nadie. La responsabilidad no es del líder, la responsabilidad no es del pastor, la culpa tampoco la tiene el vecino. Yo tengo que entender que todo lo que he vivido ha operado y ha sido trabajado para un propósito en mí. Todo lo que yo he vivido me ha venido a decir o que yo no pertenezco a un lugar, o que yo necesito sanidad, o que mi carácter tiene que ser transformado. Y cuando yo entiendo que todo lo que yo he vivido, que la gente a la que yo he sido expuesta, cada uno de ellos ha contribuido a algo que yo necesito, por eso yo no me voy a enojar con lo que viví, sino más bien voy a decir, Padre, perdónalos, porque ellos no sabían que lo que estaban activando era algo en mí. Padre, perdónalos, porque ahora yo entiendo que lo que ellos hicieron me llevaron a formarme, me llevaron a trabajar con este asunto, ¿verdad? Que no habíamos visto que necesitábamos en ese momento. Eso fue un impulso para llegar al propósito de Dios. Amén. Así que posiblemente Dios está cambiando muchas cosas en tu vida, pero abraza ese proceso, abrázalo, porque eventualmente la unción pudrirá el yugo. La palabra rema de Dios a tu vida te va a posicionar en un lugar donde te va a dimensionar. Y eso es lo que estamos haciendo con humildad, trabajando nuestra ciudad, haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque entendemos que Dios está interesado en sanar generaciones y activar el destino de mucha gente que ha sido llamado para este tiempo en algo específico. Quizás el llamado en esta hora ha sido a introducirte con la juventud, con la problemática social. Yo no sé lo que Dios quiere hacer a través de ti, pero no nos podemos quedar detenidos en asuntos del alma, porque cuando nosotros nos quedamos entretenidos en asuntos del alma, podemos perder ese rema de Dios que está determinados a introducirnos en ese kairos y eventualmente en el pleroma. Hablábamos la semana pasada definitivamente que el pleroma es ese cumplimiento, y tú y yo tenemos que entrar en él, porque para eso fuimos nacidos, y la palabra rema se encarga de llevarte precisamente a ese momento. Por eso la palabra rema tiene la intención de despertar a alguien que tenga una demanda, amén, que si entiende que Dios le está hablando y lo abraza, su destino cambiará poderosamente para bien, conectándote con el propósito de Dios. Así que propósito y kairos se tienen que conectar, pero todo depende de tu perspectiva, todo depende de lo que tú te atrevas a hacer con esa palabra que sale de la boca de Dios, que viene con la intención de sanar generaciones y de activar destinos. Wow. Así que espero que ahora ustedes nos entiendan, que ahora puedan entender el porqué del nombre. Esa viene siendo nuestra visión. La intención de Rema precisamente es conectar a la gente con el destino de Dios. Y es lo que Dios ha puesto a nuestro corazón. ¿Cuál es la visión de Rema?
La visión de Rema es ser una comunidad guiada por el Espíritu, apasionada por recibir y vivir la palabra viva de Dios, que sana generaciones, que activa destinos y forma discípulos maduros y los activa en el poder en medio de todo desafío espiritual y existencial de este tiempo. Por eso, la misión será proclamar esta palabra viva de Dios. Amén. Ser guiados nuevamente por el Espíritu, de manera que el Espíritu haga la obra, no tan solo de sanar, de convencer, de restaurar, porque la intención de Dios a través del Espíritu es que esa palabra no tan solo exhorte, sino que esa palabra también edifique mientras está consolando. Porque hay un destino glorioso, has sido sentado en lugares celestiales, Santo. donde también tienes que entender que hay lugares que han sido preparados para que tú los camines y vivas en ese diseño. Por eso, la restauración del corazón, la activación de los dones y la oración, creemos que es lo que forma a la gente madura que impacta comunidad, que impacta el mundo y refleja lo que es el reino. Y el reflejo del reino no es otra cosa que amor y el poder de Dios. Aleluya. Y creemos que en esta hora tú estás recibiendo esa palabra. Y estamos invitando a todo aquel que sienta que no está en ninguna iglesia. Pero si estás en tu iglesia, actívate. Conéctate con tu líder, con tu pastor. Busca un lugar donde servir al propósito de Dios. Pero si no lo tienes, mira, conéctate con nosotros. Estamos interesados en poder impartir lo que Dios ha puesto en nosotros para que tú también seas sanado y activado. Porque hay una asignación donde aparecerá el dueño de la viña y preguntará qué tú has hecho con lo que él te entregó. No puedes decir lo enterré porque tuve miedo, lo enterré porque no entendí, Santo sino que lo tienes que haber puesto a producir para que éste sea multiplicado. Amén. Esa es la intención de Dios. No sé si tú quieras decir algo más en esta mañana, mi amor. La multiplicación en el reino es la matemática del Señor. No está en las manos de nosotros, sino nosotros obedecer y que Él haga la multiplicación. Amén, amén, amén. Es los talentos que ha depositado en nuestras manos, la cual nosotros vamos a ponerlo para que entonces Él multiplique el don que ha dado en nosotros. Y después de haberle tenido esa experiencia en aquella luz roja y poder entender la voz de Dios, redireccionándonos, Dios coloca a una pareja de pastores que nos bendice con una ofrenda. Amén. Dios conecta gente. Y cosas que no estamos buscando han comenzado a ser activadas. Simplemente hemos entendido que la pausa era necesaria y que esto no ha sido solo un cambio de nombre, sino ha sido una transición donde ahora nos lleva a mover a través de esa palabra viva. Así que te bendecimos en esta mañana. Confiamos que la palabra de Dios te haya bendecido y que el Espíritu de Dios también te guíe. Las pausas son necesarias, pero ellas tienen propósito. Padre, bendecimos a la comunidad que se conecta. Gracias, Señor. Y confiamos, Señor, que todo aquel que está pasando por un momento de situación difícil, hoy ellos entienden que hay una palabra rema, que aunque es ahora el nombre del ministerio que tú has entregado en nuestras manos, también es una palabra que sale de tu boca para cambiar el entorno, cambiar la vida de mucha gente que tú mismo has formado
intencionalmente para este tiempo. Santo. Creemos que la fe de muchos es sanada, es fortalecida y activada. Creemos que hay una generación que se levanta dispuestos Sí, a ser sanados de un pasado de dolor, a ser liberados de toda atadura, Señor amado, pero activados para ser testigos reales del poder que viene de ti en este tiempo. Testigos primeramente en ese lugar, sí, de confusión, de guerra, de traumas, pero también un lugar de pacto, Señor amado. Eso yo lo creo en esta hora. Amén. Y te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús por la vida de cada uno de los que escucharán este mensaje. Y la palabra rema provoca un cambio, una redirección en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que te bendecimos en esta mañana y conéctate, visítanos, me puedes llamar, escribir y también estaremos orando por tu petición. Esperamos que hayas escuchado, ¿verdad?, el propósito por el cual Dios, ¿verdad?, ha transformado este ministerio. Simplemente nos ha transicionado. Así que damos gloria a Dios por todo lo que ha hecho. Hoy podemos decir lo que hemos vivido no es una vergüenza. Parece vulnerable, pero tiene razón. Y todo ha sido para bien. Así que Dios te bendiga y nos estaremos viendo el próximo domingo en este lugar. Bendiciones.